Quizá a muchos os haya parecido muy simple lo que acabo de proponer para acabar con el capitalismo. Diréis, ¿y por qué Marx no sostenía esto? Bueno, porque en tiempos de Marx las clases trabajadoras no tenían acceso al poder político. Los parlamentos no eran elegidos por sufragio universal, sino que se reservaba a aquellos contribuyentes que aportaban una cierta cantidad de dinero en impuestos, es decir, a la clase alta y a la clase burguesa, y ellos elaboraban las leyes a su favor. Como esta clase se resistía a compartir este poder, el confrontamiento violento era casi inevitable, y por tanto Marx preveía que al final solo mediante el uso de la violencia se podía obtener el poder político. Hoy en día no es así. Hoy en día tenemos la capacidad de cambiar las leyes sin necesidad de toda esta mitología revolucionaria con la que no siempre estoy de acuerdo, de la violencia, del golpe de Estado, de la subversión y de la revolución. En el fondo, este pensamiento es muy marxista. La historia evoluciona y, por tanto, las soluciones se deben adaptar al desarrollo histórico que toman los acontecimientos. Para terminar, he escrito un pequeño texto donde quiero dejar claro que, en el fondo, todos somos marxistas. El pensamiento de Karl Marx ha influido en nuestra sociedad de una manera definitiva. Marx creía en la humanidad, creía en el progreso. Pensaba que el capitalismo era una etapa más de la evolución humana, capaz de crear tanto progreso como desigualdad y explotación. Pensaba que las propias contradicciones internas del capitalismo darían paso de manera natural a un estado superior que llamó comunismo, donde los hombres se organizarían para racionalizar la producción, proporcionar bienestar a toda la población, eliminar la explotación y el desempleo y conseguir tiempo libre para cultivarse como seres humanos. Marx se equivocó, obviamente. La evolución natural del capitalismo no terminó como él soñaba. En realidad, seguimos en él. La revolución obrera tampoco se produjo en Alemania o en Gran Bretaña, sino en la Unión Soviética, convirtiéndose en una tiranía con vocación imperialista. Sus logros económicos o científicos no son una excusa. Marx condenaría estos sistemas sin lugar a dudas, pues antes que nada eran humanistas. Pero el análisis marxista del capitalismo sin regulación sigue siendo válido, así como su descripción de las superestructuras jurídicas, intelectuales y morales que ayudan siempre a reforzar la estructura económica de una sociedad. Por todo ello, Marx sigue siendo uno de los pensadores determinantes de nuestra época, como lo son Darwin, Freud o Einstein. Y esto nos hace a todos marxistas. Pero, ¿qué significa ser marxista? Significa ser una persona progresista, de izquierdas, si se quiere. Porque en el fondo todos somos de izquierdas, solo que unos tardan más años que otros en comprenderlo. ¿Y qué significa ser de izquierdas? Pues simplemente desear mejorar la sociedad en la que vivimos. Por el contrario, las personas de derecha son conservadoras, reacias a los cambios. Y es humano sentir miedo ante la incertidumbre y por eso el miedo a perder lo que tienen les aglutina. Al tiempo que la moral tradicional y el discurso hegemónico ortodoxo les asegura una excusa intelectual válida para sostener el sistema en el que viven. Y por eso siempre hay una gran parte de la población que será conservadora y que preferirá la seguridad de una tiranía a la incertidumbre de la libertad. Pero pensemos que hace 150 años los niños de 6 años eran obligados a trabajar en fábricas durante 14, 15 y 16 horas al día. Y la gente conservadora de la época lo encontraba un hecho natural. Incluso pensaban que el trabajo infantil evitaba la holgazanería y el vicio. Hoy en día ni el más reaccionario de la ultraderecha podría sostener un argumento parecido. Se ha hecho marxista, se ha hecho de izquierdas. Nadie tampoco arguye hoy en contra de la escolarización obligatoria de todos los niños, pero hace 150 años se consideraba innecesario, peligroso, contra el orden social natural, educar a los obreros. Pensaban que Dios creó a unos amos y a otros siervos, que eso siempre fue así y por tanto así debería seguir. Permitir que los siervos pensaran por su cuenta solo podía acabar en el caos. Obviamente eso no sucedió, sino todo lo contrario. El acceso a la educación de la mayor parte de la población, incluidas las mujeres, postergadas desde siempre, ha permitido alcanzar cotas de desarrollo y civilización nunca vistas. Hace 100 años, también, después de una larga lucha, se consiguió la jornada laboral de 8 horas, y la gente conservadora de entonces pensaba que solo iba a traer la ruina y el vicio. Pero tampoco sucedió así, sino que se creó riqueza suplementaria. Hoy en día nadie, ni el reaccionario más brutal, piensa que es humano hacer trabajar a la gente 16 horas al día en el interior de una mina. Es decir, se ha hecho de izquierdas. Hace menos de 100 años también la gente conservadora estaba en contra del sufragio femenino. Hoy incluso las mujeres más conservadoras lo consideran un derecho inalienable y se presentan como candidatas a las elecciones
e incluso lideran países. Pero hace solo unas décadas estas mismas mujeres hubieran sostenido que el sometimiento de la mujer al marido, al padre, era una de las columnas morales de la sociedad. Se han vuelto de izquierdas. Incluso yo mismo recuerdo, siendo un adolescente, el debate sobre el divorcio en nuestro país. La gente conservadora y tradicional se oponía pensando que sería la destrucción de la familia, la infelicidad de los niños y la subversión moral de una sociedad. Esta misma gente que se opuso con fiereza, hoy en día se ha divorciado en más de una ocasión y no han visto por ello pervertido ni su carácter ni el de la sociedad. También se han vuelto de izquierdas. Y podía seguir con otros ejemplos, como el matrimonio homosexual o la eutanasia, más cercanos. Pero la conclusión es clara. La gente conservadora resulta a la postre ser siempre gente progresista, pero con 20, 30 o 40 años de retraso. Defienden décadas después lo que la gente progresista ya veía en su tiempo como un avance social. Solo tienen miedo al cambio, y son por ello fácilmente manipulables. Por eso digo que todos somos en el fondo marxistas, solo que algunos se dan cuenta más tarde de lo que deberían. Todos deseamos los avances sociales y económicos porque son siempre beneficiosos para la mayoría. La opción de permanecer en las cuevas por tradición, porque siempre se hizo así, porque nuestros mayores eran sabios y tenían razón, no tiene sentido cuando la glaciación remite y se puede acampar junto al río. La historia de la humanidad es un largo camino evolutivo del que solo hemos dado algunos pasos. El fin de la historia está muy lejos de vislumbrarse.